Bienvenidos a Bioventuras, donde este octubre de 2024 celebraremos Halloween sumergiéndonos en lo más oscuro y macabro de la ciencia. Hoy no hablaremos de monstruos ficticios, ni de leyendas, sino de un hombre real, cuyas acciones hacen que cualquier historia de terror parezca un cuento para niños. Shiro Ishii y su siniestra creación, el Escuadrón 731, llevaron el horror a niveles inimaginables, mucho más allá de cualquier película de terror. Lo que ocurrió en los laboratorios de este supuesto científico no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Así que abróchate el cinturón y enciende la luz porque vas a necesitarla. Mientras que el mundo estaba centrado en los errores de los campos de concentración de los nazis en Europa, Japón estaba creando su propio infierno en el noreste de China, en Manchuria. Allí, en 1932, bajo el mando del médico familiar Shiro Ishii, se fundó el Escuadrón 731. Aunque disfrazado como un supuesto laboratorio militar, lo que ocurría en su interior era una pesadilla hecha realidad. Desde 1937 hasta 1945, más de 3.000 prisioneros fueron sometidos a experimentos inhumanos, y todo en nombre de la ciencia. Algunos informes indican que la cifra de muertos podría superar los 250.000. Vivisecciones sin anestesia, infecciones deliberadas de enfermedades mortales, congelación de extremidades. Cada experimento era aún más macabro que el anterior. Este lugar no solo era un centro de investigación, sino un campo de exterminio disfrazado. El objetivo de Ishii era desarrollar armas biológicas capaces de diezmar ciudades enteras. Para él, los prisioneros no eran nada más que unas ratas de laboratorio, mujeres embarazadas forzadas a dar a luz en condiciones indescriptibles, solo para ser asesinadas junto a sus bebés recién nacidos. Todo esto Ishii lo justificaba en nombre del avance científico y el fortalecimiento del ejército japonés. Lo más perturbador de este infierno es que no fue creado por Ishii solo. El proyecto contaba con el respaldo del gobierno japonés, incluidos miembros de la familia imperial, como por ejemplo el príncipe Yasuhiko Asaka, hermano del emperador Hirohito, lo que otorgó a Ishii y su escuadrón libertad para llevar a cabo sus atroces experimentos sin ninguna restricción moral. ¿Quién era este hombre que logró ganarse el respaldo del propio emperador? Shiro Ishii, nacido en 1892, fue un médico militar que desde joven mostró un gran interés por la biotecnología y las armas biológicas. Después de completar su formación en 1920, Ishii comenzó a ascender en los rangos militares y en 1936 fue nombrado director del programa de guerra biológica de Japón. Ishii veía el cuerpo humano no como algo sagrado, sino como un objeto para sus investigaciones. Su obsesión por las armas biológicas lo llevó a experimentar con miles de prisioneros, y su indiferencia hacia el dolor ajeno hizo que sus crímenes alcanzaran niveles de crueldad inconcebibles. Bajo su mando, el Escuadrón 731 se convirtió en una fábrica de muerte y sufrimiento. Narcisista y ambicioso, Ishii se consideraba un pionero, convencido de que su trabajo aseguraría la supremacía militar de Japón. Lo que vas a escuchar a continuación puede hacer que pierdas tu fe en la humanidad. Aquí están algunos de los experimentos más horribles y retorcidos llevados a cabo en el Escuadrón 731. Desde 1937 hasta 1945, los prisioneros eran sometidos a disecciones en vivo. A menudo, sin anestesia, Ishii y su equipo abrían a los prisioneros en canal para observar cómo reaccionaba el cuerpo humano ante el daño interno. Se les quitaban los pulmones, hígados, corazones y otros órganos vitales, mientras que la víctima, consciente, moría lentamente en medio de un dolor indescriptible. Ishii también estaba obsesionado con comprender los efectos del frío extremo en el cuerpo humano. En pleno invierno, los prisioneros eran obligados a sumergir sus extremidades en agua helada hasta que se congelaban.
Luego, sus brazos y piernas eran golpeados para ver cómo la piel se desprendía de los huesos. El resultado, gangrena y una muerte lenta por infecciones devastadoras. Entre 1940 y 1942, Ishii liberó pulgas infectadas con peste bubónica, así infectando a ciudades como por ejemplo Pekín y Nankín, causando pandemias que cobraron la vida de miles de personas. El plan era usar estas armas biológicas a nivel mundial. De no ser por el final de la Guerra Mundial, Ishii hubiera desatado una catástrofe en proporciones inimaginables. Los prisioneros también eran sometidos a torturas extremas. Algunos eran colgados boca abajo hasta que la sangre se acumulaba en sus cerebros, mientras que otros eran obligados a beber grandes cantidades de agua de mar, resultando en una muerte por envenenamiento. Lo que ocurrió al final de la guerra es tanto o más perturbador que los experimentos en sí. Al rendirse Japón en 1945, Ishii sabía que sus crímenes eran imperdonables. Sin embargo, en lugar de enfrentar la justicia, ofreció a Estados Unidos un pacto, su inmunidad a cambio de los datos de su investigación sobre las armas biológicas. Y pues sorprendentemente, Estados Unidos aceptó. Shiro Ishii nunca fue juzgado, jamás enfrentó la justicia por los miles de crímenes que cometió. Vivió en libertad hasta su muerte en 1959 de cáncer de garganta. Mientras tanto, los experimentos y las víctimas del Escuadrón 731 quedaron enterradas en la oscuridad, con los datos de sus investigaciones siendo utilizados por Estados Unidos por su propio programa de armas biológicas. ¿Y qué ganamos con todo esto? Simplemente nada. Los experimentos de Ishii no aportaron ningún avance médico significativo. Lo único que dejaron fue una montaña de cadáveres y una mancha indeleble en la historia de la humanidad. Lo más inquietante es que Ishii nunca pagó por sus crímenes. El pacto entre Shiro Ishii y Estados Unidos plantea dilemas éticos profundos. Legalmente fue una subversión de los principios del derecho internacional que busca siempre castigar a los responsables de crímenes de guerra. Luego, moralmente, permitió que el horror quedara impune. El mensaje que envió fue claro: en ciertas circunstancias el horror puede ser perdonado si resulta útil para los poderosos. Este acuerdo destruyó la confianza en las instituciones que deberían haber defendido los derechos humanos. Nos recuerda que aunque la ética se sacrifica por intereses estratégicos, hasta los peores crímenes pueden ser perdonados. El legado de Ishii es una advertencia sobre lo que sucede cuando la ciencia se despoja de su humanidad. ¿Y cómo puede alguien llegar a tales extremos? Shiro Ishii era un narcisista con una ambición desmedida. Para él, las personas no eran más que piezas desechables en su gran juego. Su desconexión emocional, combinada con el poder absoluto que le otorgó el ejército japonés, lo convirtió en un simple monstruo que no conocía ningún límite. Y aunque Ishii nunca fue castigado, su legado sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando la ciencia se desvía de su curso moral. El Escuadrón 731 y Shiro Ishii no deben ser olvidados. Aunque sus crímenes están enterrados en las sombras de la historia, nos recuerdan lo que puede suceder cuando la humanidad pierde su brújula moral. Aunque la justicia no lo alcanzó, su legado de horror nos debe de servir como una advertencia para las generaciones futuras. Este es solo uno de los capítulos oscuros que exploraremos este mes de Halloween aquí en Bioventuras. Si esta historia ya te ha dejado pensando, pues lo que viene te hará replantearte todo lo que crees saber sobre los límites de la ciencia y la moralidad. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación será aún más aterrador, más macabro y más malvado. Nos vemos en el próximo episodio y mantente curioso, pero no tanto como Shiro Ishii.